Mapiripán. Cuando la masacre fue posible, este es un documental para no olvidar y para no repetir. No es una recreación, no es una dramatización y no es una versión construida para impactar de forma superficial. Lo que se narra aquí está sustentado en sentencias judiciales, decisiones de tribunales internacionales y documentos oficiales que existen, que pueden consultarse y que fueron escritos por órganos con competencia legal para establecer responsabilidades. Este relato no busca señalar desde la rabia ni convencer desde la exageración. Busca contar una historia real que quedó registrada en archivos judiciales y que, precisamente por eso, resulta incómoda. Mapiripán no fue una tragedia instantánea, ni un estallido de violencia inexplicable. Fue un proceso que se desarrolló durante varios días, con tiempos claros, con desplazamientos verificables y con una ausencia institucional que más tarde fue examinada por jueces nacionales e internacionales. Entre el 15 y el 20 de julio de 1997, un municipio de departamento del Meta dejó de existir como espacio protegido por el Estado y se convirtió en un territorio sometido al control absoluto de un grupo armado ilegal. Esa transformación no ocurrió en silencio. Ocurrió ante la posibilidad real de intervención estatal que nunca llegó a materializarse. El contexto, un lugar donde el Estado no llegaba. Para entender por qué Mapiripán fue posible, hay que detenerse antes de los hechos violentos y observar el terreno sobre el cual se asentaron. Mapiripán estaba ubicado en una zona estratégica del Meta, conectada por el río Guaviare y rodeada de extensos territorios rurales con débil presencia institucional. Durante los años 90, esa región había sido catalogada por organismos de derechos humanos como un espacio donde la autoridad estatal era intermitente, la protección judicial distante y la seguridad, una promesa abstracta más que una realidad cotidiana. Este contexto no fue inventado después para explicar lo ocurrido. Fue descrito en documentos oficiales, entre ellos los análisis de admisibilidad realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se dejó constancia de que la población civil vivía expuesta a la acción de grupos armados ilegales sin garantías efectivas de protección. La comisión señaló que esta situación estructural permitió que, entre el 15 y el 20 de julio de 1997, aproximadamente un centenar de hombres armados pudiera ingresar, permanecer y operar en el municipio sin oposición real, ejecutando actos de extrema violencia contra civiles indefensos. Aquí aparece un elemento clave del relato. Mapiripán no fue invisible. Era un territorio conocido, advertido y previamente identificado como vulnerable. Esa advertencia es lo que convierte el silencio posterior en una forma de responsabilidad. La llegada, cuando el tiempo se detuvo, el 15 de julio de 1997, hombres pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron a la región tras desplazarse en avión hasta San José del Guaviare y continuar su recorrido por el río Guaviare. Esta ruta no es una suposición ni una reconstrucción literaria. Fue establecida como hecho probado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de septiembre de 2005. En el caso Masacre de Mapiripán versus Colombia. Allí se consignó que el desplazamiento fue posible sin interferencia y que la incursión armada no encontró resistencia institucional durante los días que siguieron. Mientras los habitantes entendían que algo irreversible estaba ocurriendo, las tropas que podían haber intervenido se retiraron de la zona. Este retiro fue analizado por la Corte Interamericana como un factor determinante, no desde la especulación, sino desde la prueba documental y testimonial. El tribunal concluyó que existió aquiescencia y tolerancia por parte de agentes estatales, lo que permitió que el grupo armado ilegal
ejerciera control total del municipio durante 5 días consecutivos. Durante ese tiempo, Mapiripán dejó de ser un lugar de tránsito y se convirtió en un espacio cerrado, vigilado, donde cada movimiento era observado y cada decisión podía costar la vida. Los días violencia sostenida y control absoluto. Entre el 15 y el 20 de julio de 1997, la violencia no fue un episodio aislado, sino una rutina impuesta. Los paramilitares instalaron retenes, ingresaron a viviendas, sacaron personas de sus casas y las sometieron a interrogatorios bajo amenazas y tortura. Las ejecuciones no ocurrieron de forma inmediata. Muchas víctimas fueron privadas de la libertad, sometidas a tratos crueles y posteriormente asesinadas. Los cuerpos fueron desmembrados y arrojados al río Guaviare, una práctica destinada tanto a desaparecer la evidencia como a enviar un mensaje de terror prolongado. La Fiscalía General de la Nación, en investigaciones posteriores adelantadas por fiscales especializados en derechos humanos, logró identificar oficialmente al menos 49 voltiovíctimas. Esta cifra fue recogida y reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 2005, aclarando que el número real podría ser mayor debido a la imposibilidad de recuperar cuerpos y a las condiciones propias de la desaparición forzada. Aquí no se trata de números fríos. Cada ausencia representó una familia fracturada, un desplazamiento forzado y un silencio que se extendió durante años. La violencia no terminó cuando el grupo armado se fue. Continuó en la imposibilidad de duelo, en el miedo heredado y en la desconfianza hacia instituciones que no respondieron cuando más se necesitaban. La justicia. Cuando los hechos quedaron escritos, la responsabilidad del Estado colombiano fue establecida de manera expresa por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 15 de septiembre de 2005. El tribunal determinó que Colombia violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, al debido proceso y a la protección judicial, todos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general de garantizar estos derechos. Esta decisión no fue simbólica ni retórica. En resoluciones posteriores de supervisión de cumplimiento, incluida la emitida en noviembre de 2012, la Corte reiteró que el Estado seguía obligado a investigar, sancionar, reparar y garantizar la no repetición. Estas decisiones siguen vigentes, son públicas y forman parte del archivo jurídico internacional. En paralelo, la justicia interna avanzó de forma fragmentada. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, incorporó en distintos procesos las versiones libres rendidas por exjefes paramilitares en el marco de la Ley 975 de 2005, donde se reconocieron los hechos y se describió la ausencia de confrontación armada durante la masacre. Estas decisiones confirmaron que Mapiripán no fue una batalla, sino una ejecución prolongada. Cierre memoria como obligación. Este documental no busca cerrar una historia, porque Mapiripán no se cerró en 1997 ni con una sentencia internacional. Busca cumplir una función distinta: recordar con precisión, con respeto y con verdad. Nombrar los hechos como quedaron escritos en juzgados y tribunales no es un ejercicio académico, es una forma de proteger la memoria y de evitar que el horror se repita bajo nuevas formas. Mapiripán fue posible porque alguien no llegó, porque alguien se retiró y porque el silencio ocupó el lugar de la protección. Contar esta historia como lo que fue una verdad judicial convertida en relato humano es una forma mínima de reparación.